Vamos a ver dominios e histéresis magnética y recordando un poquito el experimento con el cual se prueban estas propiedades de los materiales es con un solenoide que está enrollado de forma helicoidal y nosotros hacemos pasar una corriente para inducir una intensidad magnética que le llaman H, esa es la que nosotros imponemos sobre el material y dentro del solenoide genera un campo magnético que es el campo magnético B. Por supuesto la presencia del material pues es lo que estamos midiendo como propiedad magnética de nuestro sistema. Y bueno, básicamente vamos a hablar de los dominios magnéticos y la estéresis magnética. Generalmente en los materiales ferromagnéticos o ferrimagnéticos, cuando se encuentran por debajo de la temperatura de Curie, son susceptibles a magnetización, es decir, pueden sufrir cambios en sus propiedades magnéticas. Y bueno, inicialmente pensemos que dentro del sistema hay granos cristalinos, hay sistemas cristalinos en la forma en la que se acomodan los átomos durante la fabricación, solidificación del material, y dentro de esos granos hay lo que se conoce como un dominio magnético. ¿Qué es un dominio magnético? Pues una pequeña fracción de volumen, la cual tiene los dipolos magnéticos alineados y de alguna forma representan un dipolo en su conjunto. Es decir, si yo junto muchos dipolos pequeños, generan un dipolo de mayor intensidad. Y esa es la razón por la cual los materiales ferro y ferrimagnéticos tienen buenas propiedades magnéticas, porque tienen estos dominios. Y bueno, inicialmente, ¿qué es un límite entre los dominios? Pues realmente es una zona donde no hay un orden como tal de los dipolos magnéticos. En realidad no quiere decir que sea un borde de grano, simplemente es una zona donde están desalineados los dominios magnéticos con respecto al resto de las zonas donde parece ser que tiene una alineación en común. Entonces, bueno, la siguiente parte, bueno, sería ver qué le sucede a estos materiales cuando le aplicamos en el solenoide, le inducimos un campo magnético. Y lo que va a suceder es prácticamente esta curva. Nosotros del lado en el eje de las X estamos graficando la intensidad del campo magnético que estamos induciendo sobre nuestro material y del lado de Y estaríamos revisando cuál es el campo magnético que se produce debido a la presencia de nuestro material ferromagnético. Y lo que va a suceder es que, bueno, inicialmente se comporta como si fuera un material paramagnético, es decir, aumenta ligeramente el campo magnético, pero después tiene un brinco abrupto debido a que se empiezan a reordenar, se empiezan a cambiar las orientaciones de los dominios magnéticos. Estos límites que hay entre un dominio y otro empiezan a borrarse debido a la alineación. Todos los dominios intentan alinearse hasta que prácticamente todo el cristal queda alineado. Es decir, si es un material policristalino, los granos metálicos, cada grano metálico tiene la misma orientación y entonces se llega a lo que se conoce como la saturación. Es decir, al yo inducir un campo H, del otro lado se aumenta el campo magnético con la presencia del solenoide y el material hasta llegar a un límite. Ese límite pues se le conoce como la saturación. Por supuesto, tiene que ver con cuál es la intensidad de campo magnético que yo tengo que poner en un material para alinear todos los dominios magnéticos en el cristal y lograr esta saturación, el máximo valor de campo magnético obtenible con este material. Y bueno, básicamente es la curva de ida. Inicialmente pensaríamos que, bueno, yo magnetizo un material en esta forma, pero veremos qué pasa cuando yo quito el campo magnético H y hay un fenómeno que se conoce como la histéresis. ¿Qué es la histéresis? Ok, normalmente la curva azul sería la magnetización inicial cuando llegamos a la saturación, pero una vez que llegamos a la saturación, nosotros removemos el campo magnético y lo que se ha observado en los materiales ferromagnéticos y los ferrimagnéticos, aquellos que tienen buenas propiedades magnéticas, es que la curva no regresa exactamente por el mismo sitio. Es decir, yo quito campo magnético, incluso aquí cuando toca el eje Y en el punto R, eh, ya eliminé por completo el campo magnético que estoy induciendo, pero el material mantiene el campo magnético, es decir, se resiste a perder la magneticidad, se resiste a perder esta, este magnetismo que ya le inducimos durante la curva azul. De alguna forma tiene un campo magnético residual que le llaman ahí BR. ¿Qué pasa cuando yo quiero quitar ese campo magnético BR? Pues bueno, tengo que hacer una inducción en el sentido contrario, es decir, ahora la bobina invierto la corriente eléctrica para que el flujo, bueno, el campo magnético inducido esté en la otra dirección y de alguna forma llegamos hasta este punto, el punto C. ¿Qué pasa en el punto C? Bueno, literalmente estoy cancelando el campo magnético, ya no tengo campo magnético dentro de mi solenoide, pero el material está contrarrestando el campo que yo estoy induciendo. Esto le llaman HC. De alguna forma se le llama la coerción.
¿Qué tanto tengo yo que aplicar campo magnético en el sentido contrario para contrarrestar lo que tiene el material ya debido a la inducción magnética, debido a que el material se está resistiendo a perder sus propiedades magnéticas, a perder esa orientación que ya tiene en los dominios magnéticos? Y por supuesto, para poder llegar a la magnetización en el otro sentido, bueno, tendría que recorrer, seguir magnetizando, seguir induciendo campo magnético hasta llegar a la saturación en el otro sentido. Por supuesto, este ciclo, bueno, se completa otra vez si yo oscilo en H, la bobina hago que oscile la corriente eléctrica, pues voy a ver que la curva se mantiene en esta forma. ¿Qué quiere decir? Normalmente esperaríamos que un material se comportara con la curva azul y regresara por la curva azul, pero el material se está resistiendo, se resiste a perder el campo magnético porque los dominios están alineados y entonces se crea esta curva de histéresis. ¿Qué significa la histéresis? Bueno, el material impide perder el campo magnético porque sus dominios ya los alineaste y de alguna forma ya tiene magnetismo, lo magnetizaste y ahora tienes que inducirle un campo en sentido contrario para quitarle esa magnetización y devolverlo a su estado original. Por supuesto, esta forma de la curva, este ancho que le llaman la fuerza coercitiva, el ancho menos HC sería como el campo que tengo que inducir para eliminar eh, el efecto del material, el ancho de la curva, el ancho del ciclo, a eso le llama la fuerza coercitiva, que tanto el material se resiste. Mientras más ancho, el material más se resiste a desmagnetizarse y a magnetizarse al mismo tiempo. De alguna forma, la forma de la curva nos va a dar mucha información sobre el comportamiento de nuestro material y estas son las curvas de histéresis comunes que se les hace a los materiales magnéticos para ver si son aptos para cierta aplicación o no. Y bueno, vamos a ver que las curvas de histéresis, bueno, se pueden hacer de muchas formas, no necesariamente se tienen que llevar a la saturación, digamos que la curva roja sería como la curva extremo, cuando llevo el material hasta la saturación y luego lo desmagnetizo en el sentido contrario y creo esta curva en la cual, bueno, tiene forma S de forma asintótica, se ve que el campo magnético en algún punto se detiene, incluso estas curvas se pueden continuar y veríamos que el ciclo se cierra y se sigue en una sola línea. Pero bueno, finalmente la línea roja punteada sería como el extremo de magnetización, el extremo de oscilación en H, es decir, inducimos campos fuertes en H y recibimos la curva roja. Ahora, si nosotros inducimos un campo de menor intensidad en la bobina, en el solenoide, pues vamos a generar una curva como la verde. En este caso, pues bueno, no llegamos a la saturación, pero el material sí presenta una histéresis, es decir, se resiste a magnetizarse y desmagnetizarse. Y lo que vamos a ver es que, bueno, si yo creo una curva roja y lentamente, gradualmente, bajo las oscilaciones, disminuyo el campo magnético inducido en el solenoide, pues vamos a ver que poco a poco desmagnetizamos al material. De hecho, es el procedimiento para quitarle las propiedades magnéticas a un imán. Cuando yo tengo un imán, pues hago un ciclo de histéresis grande, lo llevo a la saturación y lentamente voy haciendo un ciclo cada vez más pequeño hasta que literalmente desmagnetizo el material. Es la forma más fácil de hacerlo. Si yo quiero desmagnetizarlo de un solo golpe, pues lo único que voy a hacer es voy a estar jugando con quitarle el magnetismo, pero al mismo tiempo el material se resiste, mantiene sus dominios magnéticos y de alguna forma magnetizo en una dirección y desmagnetizo en otra y en algún punto nunca voy a llegar a quitarle las propiedades magnéticas a mi imán. Entonces lo que se hace para desmagnetizar a un material pues es simplemente ir reduciendo los ciclos de histéresis hasta llegar al cero y terminar con un material 100% eh, neutro, es decir, donde todos los dominios magnéticos están ordenados de forma aleatoria. Y bueno, cuando tenemos un imán que ya de por sí tiene una magnetización inicial, pues sería la curva azul. La curva azul, bueno, parte de un campo magnético eh, fuera del solenoide, el material de por sí ya tiene una magnetización inicial y de alguna forma yo puedo inducir un campo magnético solamente en dirección positiva y se crearía también un ciclo de histéresis. Es decir, siempre que yo induzco un campo magnético en un material, ya sea que tenga magnetización inicial, ya sea que tenga propiedades magnéticas iniciales y tenga, bueno, sea del tipo ferromagnético, ferrimagnético, que tiene estos dominios magnéticos, pues van a presentar estas curvas de histéresis. Y bueno, vamos a ver que el comportamiento magnético eh, depende, por supuesto, de la estructura cristalina, depende de la orientación, depende además, bueno, de los dominios magnéticos, e incluso se han hecho estudios en el cual, bueno, se lamina, por ejemplo,
o se solidifica un material en cierta dirección preferencial, es decir, los átomos los acomodo de tal forma en que yo tenga un monocristal o yo tenga de alguna forma una orientación preferencial en mi material, y se ha visto que bueno, el magnetismo, la capacidad de un material para magnetizarse, tiene un comportamiento anisotrópico. ¿Qué quiere decir anisotrópico? Pues que en una dirección se puede magnetizar mejor un material que en otra. Y de alguna forma vean ahí, por ejemplo, en la estructura cristalina del hierro, el plano 101 con bajos campos magnéticos tiene una saturación muy alta rápidamente. Es decir, yo aplico un bajo campo H en la bobina y llego a una alta magnetización eh, rápidamente. Mientras que en algunas otras direcciones, bueno, tengo menor menor eficiencia a la hora de magnetizar el material. Y bueno, de este lado están las curvas de níquel. Vean que dependiendo de la estructura cristalina es la eficiencia para llevar a cabo la magnetización. Y por supuesto, bueno, hay muchas aleaciones, cada una tiene sus direcciones preferenciales. Y esto es importante, bueno, en los estudios actuales, lo que se busca durante la laminación o durante la solidificación es alinear a los átomos para magnetizar justamente en una cierta dirección preferencial. Y bueno, vamos a ver que esta anisotropía, bueno, de alguna forma, por ejemplo, en un transformador se aprovecha, es decir, se sabe que al momento de laminar, de fabricar las placas del transformador, pues se genera una cierta orientación preferencial. Entonces, ¿qué se hace? En vez de hacer un solo bloque como núcleo, por ejemplo, se hacen láminas del material ferromagnético, de tal forma que están alineadas de cierta en cierto sentido, en cierta estructura cristalina, en cierta dirección de la estructura cristalina, y tienen mejores propiedades magnéticas que si fueran un solo bloque. Entonces, bueno, la gente ha estudiado muchísimo esta parte de los materiales, cómo la anisotropía puede mejorar las propiedades ferromagnéticas del material y pueden ocupar, incluso desperdiciar menos energía algunos de estos componentes como el transformador. Y bueno, vamos a ver que estas curvas de histéresis separan los materiales en dos tipos. Es decir, estudiando las curvas de histéresis de un material ferromagnético, se pueden separar en materiales magnéticos duros y blandos. ¿Qué quiere decir que un material sea duro y que sea blando? Bueno, que su curva de histéresis es ancha, tiene una gran área, o blanda sería que sería un área muy pequeñita. ¿Cuál sería la idea? Bueno, de alguna forma, pensemos en la curva azul, que es el material blando, va a ser el primero que vamos a ver. Inducimos un pequeño campo magnético en la bobina y obtenemos un gran campo magnético resultante debido a la presencia de nuestro material. Es decir, nuestra curva es muy angosta, pero eso es bueno. De alguna forma, yo con poquito magnetismo que le induzca a la bobina, mi material me arroja un gran campo magnético rápidamente. Y cuando yo intento quitar ese campo magnético, rápidamente regresa a la normalidad o se desmagnetiza el material. A estos materiales blandos, bueno, tienen muchísimas aplicaciones, pero las más importantes es en transformadores. De alguna forma, el área de la curva de histéresis me representa la energía que se disipa, me representa cuánta energía térmica se está disipando debido a la magnetización y desmagnetización de mi material. Hay una pérdida de energía cada ciclo de magnetización que haga yo en mi material. Y por supuesto, en un transformador lo que queremos es no perder energía. Y algunas de estas pérdidas pueden ser por corrientes de eddy, que sería como la turbulencia de la corriente eléctrica dentro de mi material. Y bueno, básicamente elegir correctamente el material como un material blando, uno que tiene una curva de estéresis angosta, me permite desperdiciar menos energía, pero además, bueno, dependiendo de la resistividad del material, se puede incluso eliminar las corrientes de eddy. Es como tener un material viscoso y además muy difícil para que pase la corriente en su interior. De alguna forma la magnetización eh, se lleva a cabo de forma eficiente, pero la corriente no tan fácilmente se mueve dentro del material y eso hace que el transformador no pierda energía. Y bueno, las aleaciones comerciales son algunas de estas. Las más comunes son hierro silicio, por ejemplo, o son hierros prácticamente puros con, digamos, baja resistividad eléctrica, pero de alguna forma tienen un ciclo de histéresis con una área muy angosta. Y bueno, se utilizan en transformadores, en algunos relevadores de circuitos, que son como un imán que al recibir un estímulo prende o apaga un voltaje de mayor intensidad.
Y bueno, vamos a ver qué pasa con los materiales duros. Los materiales duros son aquellos que tienen la curva de histéresis bastante ancha y estos tienen una fuerza coercitiva, es decir, el ancho de la curva es bastante grande, incluso puede ser prácticamente rectangular, cuadrada. Pensemos que en vez de ser como esta figura, sería prácticamente un rectángulo lo que se forma, y de alguna forma medir qué tan duro es un material se puede medir con esta área que se puede encerrar desde el origen hasta uno de los extremos de mi curva de histéresis, la curva naranja, que de alguna forma a veces se reporta este producto BH max, que es el punto máximo en donde se puede formar una superficie dentro de mi curva de histéresis. ¿Qué significa? Bueno, mientras más ancha sea la curva, en términos prácticos, mientras más ancha sea la curva, más tiempo va a mantener el magnetismo nuestro material. Es decir, si yo induzco un campo magnético, se convierte mi material, se alinea en los dominios magnéticos, se convierte en un imán para ser utilizado por el hombre. ¿Cuánto tiempo se tardará en perder ese magnetismo? Pues depende del ancho de la curva de histéresis. Por supuesto, bueno, no habla de cinética, pero más bien habla de qué tan difícil va a ser que ese imán pierda su magnetismo. Y bueno, algunas de estas aleaciones, bueno, son algunos aceros aleados con titanio, cromo, se utiliza níquel, estos materiales como el cunife, alnico, perdón, que sería aluminio, níquel, cobalto, son algunas de los materiales duros, a los cuales son muy buenos bueno, son muy buenos para fabricar imanes, y principalmente se utilizan en motores. Los motores, si yo no tengo un imán, pues tengo que fabricarlo por medio de inducción electromagnética, pero bueno, los solenoides, la inducción electromagnética es mucho más débil que los imanes, los materiales magnéticos como tal. Entonces, siempre en un motor vamos a ver que tiene componentes magnetizados, componentes con materiales magnéticos duros, aquellos que son difíciles de perder, bueno, a los cuales les es muy difícil perder sus propiedades magnéticas. Y bueno, vamos a ver que también se utilizan en sistemas de audio, micrófonos, audífonos, bocinas, componentes electrónicos. Y bueno, el estudio de los materiales magnéticos prácticamente ha revolucionado los componentes a los que estamos acostumbrados en la vida cotidiana. Muchos de los componentes pues utilizan materiales magnéticos duros, materiales magnéticos blandos. Sin saberlo, ustedes probablemente estén en contacto con este concepto en algunos de los componentes electrónicos. Y bueno, es importante nada más saber que todo depende de la estructura cristalina. Actualmente, bueno, se estudia mucho cómo orientar preferencialmente para que un material tenga mejores propiedades magnéticas, sea más difícil quitarle la magnetización, pero además que pierda menos energía dentro de un transformador, dependiendo de la curva de histéresis.